El siguiente programa es apto para todo público. Se recomienda que los menores de edad estén en compañía de un adulto responsable. A continuación, Testigos en la Fe. Un saludo muy especial para todos los televidentes de Conecta Televisión. En este día nos conectamos nuevamente en nuestro programa. Por eso, en este tiempo pascual, en el tercer domingo de Pascua, vamos a orar y también vamos a hacer conciencia de este tiempo glorioso que es la Pascua. Por eso vamos a iniciar este programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Colocamos en las manos del Señor este día todas las obras que vamos a realizar para que todo lo que hagamos sea según la voluntad de Dios y de manera muy especial que nuestra vida, nuestro caminar, siempre esté iluminado por los pasos de Jesús resucitado, aquel que con su muerte nos dio la vida, aquel que con su resurrección también nos regala la resurrección para nosotros. Encomendemos también nuestras familias, nuestras labores cotidianas, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, para que siempre lo usemos para la gloria de Dios, para que siempre estemos en su obrar y según su querer. Todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, brevemente les voy a contar en qué consiste nuestro programa y cómo vamos a dividir el programa. Primeramente teníamos la oración inicial, a continuación vamos a proclamar el Evangelio del tercer domingo de Pascua, luego vamos a hablar del tema vocacional de este año, que el enfoque en nuestra diócesis es el orden sacerdotal y la vida vocacional, y por último terminaremos con el santo de la semana. Vamos a proclamar el Evangelio de este tercer domingo de Pascua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaba hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Y por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Pálpenme y dense cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo los tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado,
Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos. Comenzando por Jerusalén, ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante este tiempo pascual encontramos varios acontecimientos en los cuales Jesús se manifiesta resucitado. Recordemos que en los 4 evangelios se narra lo que es la resurrección de Cristo, pero en ninguno se nos narra cómo se da este acontecimiento. No sabemos cómo se da la resurrección. La teología de la Iglesia hace algunos acercamientos acerca de este acontecimiento, pero en realidad no tenemos datos y ningún evangelista nos describe cómo se da esta resurrección. Pero de lo que sí tenemos testigos y de lo que sí tenemos escritos es que Jesús se aparece después de haber resucitado. Esto pasa con María Magdalena, también pasa esto con los discípulos y también pasa de manera especial con Santo Tomás, que era el evangelio que escuchábamos el domingo pasado, que dice Santo Tomás que si no meto el dedo en la llaga, no creo que es Jesús, hasta que Jesús le dice: ven, mete el dedo en mi llaga, y Tomás exclama: Señor mío y Dios mío, porque lo reconoce a Jesús vivo. Entonces, el evangelio de hoy nos presenta primeramente en un parrafito el breve relato de lo que es Emaús o el camino de Emaús. Recordemos que iban 2 discípulos conversando y muy tristes acerca de que Cristo había muerto. Entonces, yendo de camino a Emaús, se les aparece un hombre y les pregunta: ¿qué ha pasado? Y ellos se sorprenden porque el suceso era muy famoso y era muy común dentro del pueblo. Entonces ellos le preguntan: ¿pero cómo que tú no sabes lo que ha pasado con Jesús? Entonces le explican qué pasó con Jesús, pero no se daban cuenta que era el mismo Jesús que caminaba con ellos. Según los estudiosos bíblicos, Emaús no existe. Emaús es un lugar ficticio. Incluso la palabra Emaús traduce perdición. Entonces estos discípulos iban camino a la perdición porque ya no tenían maestro, porque el maestro había muerto. Entonces estos discípulos andaban sin rumbo, andaban sin destino y solo iban a la perdición. Entonces allí es cuando aparece Jesús y ellos no lo reconocen, pero estos 2 discípulos se sientan a la mesa y Jesús parte el pan. Cuando Jesús parte el pan es cuando a ellos se les abren los ojos y lo reconocen. Por eso dicen ellos mismos: ardía nuestro corazón, porque era Jesús quien estaba con ellos. Después de este acontecimiento de camino a Emaús, encontramos que Jesús se aparece a los 12, se aparece a sus discípulos. Entonces ellos tampoco entendían, como pasó con los 2 discípulos de Emaús, no sabían quién se les había aparecido, por eso lo confundieron con un fantasma. Ellos quedaron atónitos y asustados porque creyeron que era un fantasma el que se les había aparecido, el que se les había manifestado. Pero entonces Jesús les dice: no tengan miedo, porque un fantasma no tiene ni huesos ni carne. Vengan, toquen, palpen, para que vean que soy yo. Entonces, cuando se sientan a la mesa también, hay algo muy característico en estos 2 textos, y es que Jesús, después que se manifiesta, se sienta a la mesa con sus discípulos, y es en ese preciso instante donde lo reconocen. Entonces dice el texto del Evangelio de San Lucas que le dan un trozo de pez asado, y es allí cuando Jesús comparte la mesa con ellos que los discípulos lo reconocen.
Pero hay una grande diferencia entre ambos textos, entre el camino de Emaús y este que escuchamos el día de hoy, y es que en el camino de Emaús a los discípulos se les abren los ojos, pero en este texto dice que a los discípulos se les abre el entendimiento. ¿Para qué? Para entender la Sagrada Escritura. Jesús mismo nos explica la Sagrada Escritura. Por eso dentro de la Sagrada Escritura, en los Evangelios, encontramos algunas parábolas, que es un género literario propio de los Evangelios, en el cual Jesús propone una parábola y él mismo la explica. En el caso de la semilla, la cual una cayó sobre el camino, otra entre abrojos, otra entre piedras y otra en tierra buena. Y él mismo, Jesús, explica estas parábolas. Entonces, Jesús nos explica la Sagrada Escritura. Jesús mismo se da a entender, no simplemente revela el misterio, porque el misterio es insondable e inagotable, pero Jesús con palabras más sencillas nos explica la misma Sagrada Escritura. Por eso se nos abre también el entendimiento para entender lo que nos quiere decir el Señor, porque el Señor no se revela en otro lenguaje diferente al nuestro, al humano. El Señor no se revela en la estratosfera que queda el mensaje, pero por allá en la nube, el Señor revela ese mensaje y lo hace entendible y lo hace cercano a nosotros. Por eso nosotros entendemos el mensaje y a partir de que lo entendemos también lo empezamos a vivir y lo empezamos también a llevar en nuestra vida cotidiana. Porque como a los discípulos de Emaús se le abren los ojos, a los discípulos de Jesús también se les abre el entendimiento para verlo, entenderlo y amarlo. Por eso, queridos hermanos, en este camino pascual en el cual gloriamos y damos reverencia a esa resurrección de Cristo, porque cada año celebramos la Pascua y puede sonar a lo mismo, que Jesús resucitó, primero murió, luego resucitó, después se manifestó a sus discípulos, pero en realidad este hecho de la resurrección de Cristo es un acontecimiento fundante en nuestra iglesia. Alguna vez una señora me preguntaba por qué habíamos pasado del precepto sabático, del Shabbat, que el día festivo o el día para el Señor era el sábado, y lo pasamos para el día domingo. Incluso si leemos el libro del Éxodo, allí se nos manda a guardar el sábado. Cuáles son las normas, cuáles son las prohibiciones y qué se debe hacer en el Shabbat, el día sábado. Esta es una norma del Antiguo Testamento, el Shabbat. Lo ubicamos en el Antiguo Testamento porque en el Antiguo Testamento esta norma se interpreta a partir de los días de la creación. Entonces los días de la creación son 7 y dice al séptimo día descansó, porque recordemos que el domingo es el primer día de la semana, no el último, es el primero. Entonces el último día de la semana es el séptimo, es decir, el sábado. Entonces así como Dios descansó de la creación, nosotros también debíamos descansar. Así lo interpretaron los profetas en el Antiguo Testamento. Debíamos descansar en el Shabbat. Aún hoy día los judíos conservan el Shabbat, el día sábado, y lo conservan todavía con el rigor de la ley. Ellos guardan el sábado con un rigor bastante increíble. Los musulmanes, para ellos el día festivo es el viernes. Entonces los días viernes para los musulmanes es el día festivo y el día del Señor. Para nosotros cristianos católicos, el día de fiesta, el día en el cual conmemoramos al Señor, sobre todo la resurrección, es el día domingo. El Papa Juan Pablo II escribe una encíclica llamada Dies Domini, que traduce Día del Señor, domingo, Día del Señor. Entonces, en ella explica por qué el domingo es el Día del Señor. Si nosotros nos vamos al Día del Señor, podemos decir, es que todos los días son el Día del Señor. Y es verdad, todos los días son el Día del Señor. Pero el domingo es un día que se separa. Todos los días son del Señor, pero hay un día propiamente en el cual se separa.
es propio para Él, porque todos los días trabajamos, todos los días hacemos algo, pero entonces el domingo no se trabaja por lo general. Los que pueden pues no trabajan, porque ese día es separado para Dios, es aparte de los otros días. Por eso decimos que el domingo es el día del Señor, porque es el día para Él. ¿Y por qué domingo y ya no sábado? Porque el domingo celebramos la resurrección de Cristo. Como nos lo narran los evangelios, dice muy de madrugada el día domingo, es decir, el domingo el Señor resucita. Por lo tanto, el Papa Juan Pablo II en la encíclica Dies Domini llama al día domingo la Pascua semanal. Cada domingo proclamamos el Gloria, proclamamos el Credo, porque es una fiesta y es la fiesta pascual. Es la fiesta en la cual conmemoramos la resurrección del Señor. No ya el sábado, sino el domingo. El domingo en el día que resucita el Señor. Por eso en este tiempo pascual, propicio para conmemorar y también celebrar la resurrección de Cristo, vayamos a la Eucaristía en familia, vayamos a la Eucaristía para que celebremos esa Pascua semanal en la cual conmemoramos la resurrección del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora pasamos al tercer momento de nuestro programa y es el momento del tema. Este año, recordemos, como lo decía al inicio, es el año del enfoque en nuestra diócesis del orden sacerdotal y la vida vocacional. Entonces nos vamos a ocupar en ese tema en este momento y de manera muy específica vemos cómo el seminario menor y las instituciones educativas es el lugar del discernimiento vocacional. En el mes de febrero mirábamos cómo la vocación nace y se cultiva en la familia. Por eso nuestros primeros pasos en la fe se dan en la familia, porque nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos mayores son aquellos que nos van transmitiendo esa fe, asistiendo a la Eucaristía, recibiendo los sacramentos. Son los primeros pasos que se dan en la familia. Ya posteriormente, esa vocación va madurando y esa vocación se va fortaleciendo, esa vocación se va discerniendo. Entonces, vemos cómo el seminario menor y la institución educativa puede ser un lugar donde se discierne la vocación. En nuestra diócesis está el proceso del seminario menor. Este seminario menor funciona en las parroquias. Entonces tiene una modalidad en la cual se reúnen por lo general cada 8 días los chicos, los jóvenes, los niños que tienen inquietud vocacional. Entonces allí el sacerdote encargado del seminario menor se empieza a hacer un seguimiento a aquellos niños que manifiestan la inquietud vocacional. Allí se empiezan a ver los signos vocacionales que tienen todos los chicos, se empiezan a entrar en relación con la parroquia por medio del grupo de acólitos, de lectores, cualquier otro grupo que ellos pertenezcan o no necesariamente deben pertenecer a un grupo parroquial, sino solamente al seminario menor. Entonces, estos chicos van llevando un proceso serio, un proceso de discernimiento, que la palabra discernimiento viene de la palabra latina cernir. Cernir es separar, por eso nosotros les llamamos cernidores a los coladores con los cuales sacamos las impurezas de algún alimento que vamos a tomar, por eso le decimos colador. Es un cernidor. Un cernidor es aquel que me permite separar lo que necesito, lo que me sirve, de lo que me sobra o de lo que no necesito. Por eso el seminario menor es un proceso de discernimiento en el cual se cierne, se separa lo que quiero para mi vida y lo que no quiero para mi vida, lo que me conviene a mi vida y lo que no me conviene para mi vida. Por eso discernir es muy importante en la vida. A veces
tomamos decisiones en la vida sin haber discernido un poco y por eso nos equivocamos tanto, por eso resultamos en caminos que no queremos, por eso resultamos a veces perdidos en la oscuridad y perdidos en el pecado, porque no discernimos. El discernimiento es muy importante, no solo para los vocacionados, sino también para todos, así sean vocacionados o no. Es importante discernir las decisiones. Discernir no es hundirse en la incertidumbre, no es eso. O en la indecisión, no es eso tampoco. Discernir es separar, saber qué quiero para mi vida, saber qué es lo que quiere Dios para mi vida. Por eso también es propicio, queridos hermanos, para todos nosotros hacer un proceso de discernimiento. Pero en la vida siempre estamos discerniendo, en la vida siempre estamos decidiendo, desde decisiones muy pequeñas hasta decisiones muy grandes. Decisiones pequeñas en la vida, hoy decido qué ponerme, si me voy de jean, si me voy de pantalón, si me voy de chanclas, de zapatillas. Es una decisión que tomamos a diario, una decisión, decidimos qué comer, qué desayunamos, decidimos si voy a misa o no voy a misa, decido si voy a trabajar o no voy a trabajar, que son decisiones ya con una responsabilidad mayor. Yo sé que debo trabajar, que debo cumplir un horario, pero está en mi decisión ir. Si no voy, tengo problemas, pero es mi decisión. Por eso, queridos hermanos, sepamos tomar las mejores decisiones, y esas decisiones a la luz del Evangelio, a la luz de la verdad y a la luz de la voluntad de Dios. Por eso el seminario menor es un proceso de discernimiento. Incluso el seminario mayor también lo es, porque a veces cuando un chico empieza el proceso vocacional en un seminario y luego se retira, a veces de pronto genera escándalo, a veces decimos, pero ¿cómo es posible que se retiró? Pero es lo más propio, porque es un proceso de discernimiento en el cual nos damos cuenta qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Y ahora pasamos al último momento de nuestro programa, en el cual vamos a hablar del santo de la semana. Yo quise tomar a San Zenón de Verona. San Zenón de Verona nació en Mauritania y fue a vivir a Verona, en donde fue obispo del 362 al 372. Recordemos que en los primeros siglos de la Iglesia, sobre todo entre los primeros siglos, es decir, del siglo I al siglo VII, se dan las mayores y más grandes herejías que se han presentado durante la Iglesia. Entonces, Zenón, al ser ordenado obispo, tuvo que enfrentarse a varios problemas por el paganismo todavía reinante y por el arrianismo y los desórdenes que se originaron en la iglesia de Verona. Arrio, un sacerdote, empieza a divulgar una doctrina falsa acerca de Cristo. Arrio fue tan famoso que llegó el punto de la iglesia naciente a estar dividida en dos partes: la iglesia cristiana católica y la iglesia arriana, aquellos que seguían la doctrina de Arrio. Entonces, ¿qué sucede con este obispo Zenón de Verona? Zenón tiene que enfrentarse al arrianismo, no propiamente a Arrio, porque Arrio ya había muerto, pero había dejado su enseñanza, había dejado su doctrina falsa acerca de Cristo. Arrio sostenía que Cristo era un ser humano aparente, que era un verdadero Dios, pero era un hombre solo en apariencia, es decir, que no fue verdaderamente hombre. Pero como lo sostiene el Concilio de Letrán, Jesucristo es verdadero Dios y también es verdadero hombre. Entonces, Zenón de Verona tiene esta gran tarea de enfrentarse al arrianismo y a los desórdenes morales de esa época. De Zenón de Verona se conservan 16 sermones o tratados largos y 77 sermones breves.
Los temas son los tratados en la predicación: la pureza de la doctrina trinitaria, la mariología, la iniciación sacramental, la liturgia pascual y las virtudes cristianas, sobre todo la humildad, la pobreza, la caridad para con los pobres. Entonces, Zenón de Verona fue un hombre que luchó contra las herejías y sobre todo las herejías arrianas. Entonces, con esto damos por terminado nuestro programa. Que todos tengan una feliz semana en el Señor y que siempre gocen de esa alegría del Señor resucitado. Chao, chao, Dios los bendiga.